Mi yerno me abofeteó en plena cara y gritó: «Esa cabaña no es suya, lárguese de aquí». Mi hija lo secundó, poniéndose de su lado. Yo no discutí, solo envié en silencio un sobre con documentos a la comisaría. 3 semanas después, lo esposaron justo frente a la puerta de su casa. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada en silencio en el sofocante despacho del abogado en Pátzcuaro, donde el olor a madera vieja y café quemado se enredaban como si quisieran ahogarme. En mi vida había imaginado que terminaría en una situación así, rodeada de mi familia, pero sintiéndome más sola que nunca. Mi yerno, Rodrigo, estaba en un rincón, con los ojos pegados a la pantalla de su celular, sus dedos deslizándose una y otra vez como si nada de lo que pasaba tuviera que ver con él. Mi hija, Amalia, le daba la espalda a la ventana, evitando mi mirada, con los labios apretados como si intentara ocultar algo. Varios parientes más, mis cuñadas, algunos sobrinos, estaban regados alrededor de la mesa, cuchicheando entre ellos, sus miradas pasándome por encima, como si yo fuera una extraña. Yo, Lola Salvatierra, de 63 años, quien alguna vez fui el centro de esta familia, ahora no era más que una sombra. El viejo abogado, de pelo completamente blanco y con los lentes caídos sobre la nariz, sacó lentamente un sobre sellado del cajón de su escritorio. Tosió un poco, como para traer a todos de vuelta a la realidad. La habitación se quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido del ventilador de techo. Apreté el borde del rebozo que tenía sobre las piernas, sintiendo cómo se me estrujaba el corazón. Ese sobre, sabía que contenía el testamento de Aurelio, el hombre con el que había compartido más de 40 años de mi vida. Se había ido hacía 3 meses, dejándome un vacío imposible de llenar, y ahora llegaba el momento que toda la familia esperaba, saber qué había dejado y para quién. El abogado rompió el sobre. Su voz era monótona y fría, como si leyera un informe financiero. La casa principal, las cuentas bancarias y todas las acciones de la empresa serán para mis yernos. De inmediato, los murmullos se levantaron alrededor de la mesa. «Justo como se esperaba», dijo una de mis cuñadas, con un tono lleno de satisfacción. Vi a Amalia moverse un poco, pero siguió sin voltear a verme. Rodrigo ni siquiera se molestó en levantar la cabeza, solo balbuceó algo a su teléfono, mientras una sonrisa extraña se dibujaba en sus labios. Yo seguía ahí sentada, tratando de mantener la respiración calmada, pero por dentro era un torbellino. Aurelio, el hombre que una vez tomó mi mano bajo la luna a la orilla del lago, que me prometió que siempre me cuidaría, ahora me dejaba sus últimas palabras a través de la voz seca de un extraño. No esperaba mucho, nunca me interesó el dinero ni las propiedades, pero tenía la esperanza de que, al menos, me hubiera dejado algo que me hiciera saber que yo todavía valía algo para él, para esta familia. Entonces, mi nombre fue mencionado. La voz del abogado seguía tranquila, como si leyera una historia que no tenía nada que ver con mi vida. Y para mi esposa, le corresponderá la vieja cabaña junto al lago, con pleno derecho de uso. La habitación entera se quedó en silencio, como si nadie se atreviera a respirar. Sentí las miradas de todos sobre mí, pero nadie dijo nada. Amalia apretó los labios, sus manos aferrando el borde de su falda, todavía sin atreverse a mirarme. Rodrigo fue diferente. Levantó la cabeza, por primera vez desde que entró, y soltó una risa burlona, tan filosa como un cuchillo. «Ese montón de tablas podridas es más que suficiente para una vieja inútil como tú», dijo, con la voz llena de desprecio. Las palabras de Rodrigo fueron como una bofetada. Sentí que se me oprimía el pecho, que el aire se me atoraba en la garganta. Vieja inútil, dicho por el yerno que crié, al que abracé en sus noches de fiebre, al que le enseñé a atarse las agujetas y a rezar antes de dormir. Quise gritarle, preguntarle por qué decía algo así, pero me quedé ahí sentada, apretando el anillo de bodas en mi dedo, lo único de Aurelio a lo que me podía aferrar. Un sobrino sentado detrás de mí soltó una risita, como si las palabras de Rodrigo hubieran sido un buen chiste. Algunas de mis cuñadas me miraron con lástima, pero ninguna dijo nada. Solo se quedaron ahí, como espectadoras de una obra de teatro en la que yo era la pobre protagonista. El abogado golpeó la mesa con su pluma, un pequeño toc que sonó como una advertencia.
Por favor, mantengan el orden, dijo, con la misma voz monótona, pero yo ya no escuchaba. Mi cabeza daba vueltas, los recuerdos de Aurelio, de los días que pasamos arreglando la cabaña, de las veces que tomó mi mano y me dijo que ahí viviríamos nuestros últimos días, todo volvió como una inundación. Esa cabaña, el montón de tablas podridas, según Rodrigo, alguna vez fue nuestro sueño. Ahora era lo único que me quedaba, pero mi propio yerno la había convertido en un insulto. Doblé mi rebozo en silencio, recogí el anillo de bodas que se me había caído en el regazo y me levanté. La habitación seguía en silencio, solo se oía el crujido de la silla de madera al moverme. Arrastré la vieja maleta que había traído de casa y caminé en silencio hacia la puerta. Nadie me detuvo, nadie dijo una palabra. Solo Rodrigo, que le hizo una seña al guardia que estaba afuera, y su voz fría resonó. «Asegúrate de que esta señora no vuelva a poner un pie aquí». El cerrojo del portón de hierro se cerró a mi espalda, pesado como una sentencia. Me quedé parada bajo el sol abrasador de Pátzcuaro, con el sudor corriéndome por la frente, pero con el corazón helado. Los comentarios de mis parientes todavía zumbaban en mis oídos, como cuchillos que hurgaban en la herida. «¿Y cómo va a vivir en esa cabaña podrida?», se escuchó una voz, no supe de quién, pero fue suficiente para que quisiera encogerme. Empecé a caminar, paso a paso, con el traqueteo de la maleta sobre el empedrado. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que irme de ahí, lejos de la mirada de desprecio de Rodrigo, lejos del silencio aterrador de Amalia. Arrastraba mi maleta, cuyo traqueteo sobre el camino de terracería que llevaba al lago hacía cada paso más pesado, mientras las palabras filosas de Rodrigo seguían resonando en mi cabeza. El sol bravo de Pátzcuaro ya se había suavizado, dando paso al atardecer, pero el aire seguía húmedo, con olor a tierra mojada de la lluvia del día anterior. Respiré profundo, tratando de que ese olor familiar calmara mi corazón sangrante. Este camino lo había recorrido incontables veces con Aurelio en los días en que éramos jóvenes y estábamos llenos de esperanza. Ahora solo me traía un dolor sordo, el dolor de una madre rechazada por su propio yerno. La gente del pueblo me veía pasar, algunos se detenían, sorprendidos. «Doña Lola, ¿de verdad regresó?», me preguntó una viejita que vendía fruta al lado del camino, con la voz llena de preocupación. Yo solo asentí, forzando una sonrisa débil. Sí, a casa, a mi casa, pero sus miradas, una mezcla de lástima y curiosidad, parecían preguntar por qué la que alguna vez fue la matriarca de la familia Salvatierra ahora andaba sola, arrastrando una maleta. No los culpaba. ¿Cómo iban a entender que, en una sola mañana, mi mundo entero se había derrumbado? Me detuve frente a la tiendita de abarrotes de doña Alma Reyes, una vieja amiga de los días en que vendía verduras en el mercado con mi mamá. La tienda era diminuta, con estantes repletos de latas de frijoles, bolsas de arroz y algunas cajas de galletas viejas. Doña Alma estaba detrás del mostrador, con su pelo canoso recogido en un chongo y sus ojos amables que se iluminaron al verme. «Lola, por Dios, estás aquí», exclamó, saliendo deprisa para abrazarme. Su abrazo fue cálido, pero me hizo sentir al borde de las lágrimas. «Qué gachos fueron contigo, Lola», suspiró, su mano delgada apretando la mía. «Tú no te merecías esto». Yo solo sonreí a medias, conteniendo las lágrimas. «Gracias, Alma. Solo necesito un poco de arroz, sal y unas velas». Mi voz se quebró, como si me costara un gran esfuerzo decir esas palabras tan simples. Doña Alma no dijo más, solo me preparó las cosas en silencio, pero su mirada estaba llena de compasión. Le pagué, metí la bolsa en mi maleta y seguí mi camino. No quería quedarme ahí mucho tiempo, no quería que nadie me viera débil. Pero por dentro, sabía que doña Alma tenía razón. Yo no me merecía que me trataran así. Y sin embargo, Rodrigo, mi propia sangre, me había llamado vieja inútil. Esa frase seguía clavada en mi corazón, como una herida que no dejaba de sangrar. La cabaña apareció ante mis ojos al dar vuelta en una curva. Seguía ahí,
silenciosa a la orilla del lago, pero ahora se veía terriblemente descuidada. El techo de teja estaba manchado, con varias piezas rotas que dejaban ver la madera podrida de abajo. La puerta principal estaba hinchada y rechinó cuando la empujé. Las paredes estaban cubiertas de musgo, como si el tiempo se hubiera empeñado en borrar los hermosos recuerdos que Aurelio y yo habíamos construido aquí. Me quedé parada frente a la puerta, todavía agarrando la manija de la maleta, sintiendo cómo se me estrujaba el corazón. Este era el lugar donde soñé pasar mis últimos días en paz, junto al hombre que amaba. Ahora era solo un montón de tablas podridas, como dijo Rodrigo. Respiré hondo y entré. Una nube de polvo se levantó, haciéndome toser. En la cocina, las ollas viejas estaban oxidadas y las telarañas cubrían cada rincón. La pequeña mesa de madera, donde Aurelio y yo solíamos desayunar, ahora tenía una gruesa capa de polvo, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Dejé la maleta en el suelo, sintiendo un dolor en la espalda por el largo camino, pero no me permití detenerme. Si me detenía, temía que me derrumbaría, que el dolor me consumiría. Empecé a barrer, cada movimiento lento, como si estuviera tratando de recoger los pedazos de mí misma. Acomodé los muebles, limpié la chimenea y encendí un pequeño fuego. Las llamas crepitaban, pero no eran suficientes para calentar la fría habitación, ni mi corazón. Al atardecer, cuando el sol se teñía de dorado sobre el lago, alguien tocó a la puerta. Me sobresalté. Casi se me cae la escoba. ¿Quién vendría a estas horas? Abrí, y frente a mí había un hombre joven, con una camisa azul bien planchada y una sonrisa tan cálida como el sol. ¿Señora Salvatierra? Soy Gael Castañeda, dijo, con una voz suave pero firme. Me quedé helada por unos segundos. Gael Castañeda. Ese nombre me transportó 20 años atrás, cuando Aurelio y yo estábamos sanos y llenos de vida. Gael, el niño huérfano y flaco al que le habíamos permitido quedarse en esta misma cabaña. Ese niño ahora estaba frente a mí, alto, bien parecido, con una mirada llena de gratitud. Gael, susurré, con un nudo en la garganta. ¿Cuánto has crecido? Entró y miró alrededor de la cabaña con una expresión conmovida. No pensé que la encontraría aquí, dijo, sentándose en una de las viejas sillas de madera. Ahora soy abogado en la Ciudad de México. Regresé hoy solo para buscarla a usted y a don Aurelio para darles las gracias. Preparé café en la vieja cafetera, con las manos temblorosas al servir el agua. Nos sentamos junto a la chimenea, mientras el pequeño fuego parecía contar historias del pasado. Gael me habló de su vida, de ser un niño pobre que estudiaba a la luz de un quinqué en esta cabaña, a convertirse en un abogado exitoso. Don Aurelio me decía, la ayuda que das hoy, alguien te la devolverá mañana. Nunca olvidé esas palabras, dijo, con su voz profunda. Sonreí, pero sentí una punzada de dolor. Aurelio, el hombre que siempre creyó en la bondad, ya no estaba aquí para ver en qué se había convertido aquel niño. Al ver el estado de la cabaña, Gael frunció el ceño. «Doña Lola, este lugar necesita reparaciones. Yo puedo ayudar». Negué con la cabeza apenada. «No te molestes, Gael, yo puedo sola». Pero él insistió, con una mirada tan firme que supe que no aceptaría un no por respuesta. «Déjeme devolverle a usted y a don Aurelio un poco de lo que me dieron. Es lo menos que puedo hacer». Empezamos a limpiar juntos. Gael era más fuerte de lo que parecía. Levantaba las tablas podridas y limpiaba las ventanas, mientras yo barría el polvo y acomodaba las cosas viejas. Al mover la cama para limpiar un rincón, descubrí un baúl de madera debajo, con el candado completamente oxidado. Me quedé inmóvil, tocando la madera áspera. ¿Cuánto tiempo llevaría ahí? Sentí que contenía algo importante, pero no me atreví a pensar mucho en ello. Gael lo golpeó suavemente. «Quizás haya papeles adentro. Mañana traigo herramientas para abrirlo, ¿le parece?» Asentí, pero una extraña sensación creció dentro de mí. Ese baúl era como un susurro de Aurelio, como si él todavía estuviera aquí, queriendo decirme algo. Cayó la noche,
y el canto de los grillos se mezclaba con el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la puerta. Me acosté en la vieja cama, cubierta con una cobija delgada y gastada, y traté de cerrar los ojos. Me quedé dormida, sintiendo que el calor de Aurelio todavía flotaba en el aire de esta cabaña en ruinas. A la mañana siguiente me desperté en la cabaña. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana polvorienta, dibujando manchas de luz tenue sobre el viejo piso de madera. El canto de los pájaros llegaba desde el lago, pero mi corazón seguía pesado. Esta cabaña, aunque destartalada, era el único lugar que podía llamar hogar. Pero después de lo que pasó en el despacho del abogado, después de las palabras crueles de Rodrigo, me sentía como una paria, despreciada por mi propia sangre. Me senté, abrazando la delgada cobija, y respiré hondo para ahuyentar la opresión en mi pecho. Hoy, me dije, será un nuevo día. No puedo dejar que el dolor me derrote. Gael llegó temprano, con una bolsa de pan dulce todavía caliente y un termo de café. «Doña Lola, desayune algo y luego seguimos limpiando», dijo, con una sonrisa tan radiante que parecía querer contagiarme un poco de vida. Asentí, agradecida por su amabilidad. Nos pusimos a trabajar, quitando las cortinas enmohecidas que apestaban a humedad y sacándolas a secar al sol. Barrí el polvo del tapanco, donde Aurelio solía sentarse a leer en las tardes de lluvia. Cada barrida parecía despertar viejos recuerdos, los días en que pintamos las paredes juntos, las risas al elegir el color de las cortinas, pero ahora solo quedaba yo, enfrentando los pedazos de mi pasado. Cuando movimos la vieja cama para limpiar el piso, Gael se detuvo de repente. «Doña Lola, mire esto», dijo, señalando un baúl de madera escondido debajo. Era pesado, estaba cubierto de polvo y el candado estaba tan oxidado que apenas se distinguía su forma. Me quedé helada, con el corazón latiéndome fuerte. La imagen de Aurelio vino a mi mente. Él solía venir a la cabaña, se sentaba a escribir en un cuaderno de cuero con una mirada seria como si guardara un gran secreto. «Quizás dejó algo aquí», susurré, tocando la madera áspera del baúl, sintiendo como si tocara una parte de él. Gael sacó un pequeño martillo y una barreta de su bolsa de herramientas. «Déjeme intentar abrirlo», dijo decidido. Después de unos cuantos golpes cuidadosos, el candado oxidado cedió. La tapa del baúl se abrió con un clac, liberando un fuerte olor a papel viejo. Me senté en el suelo, con las manos temblorosas, mientras Gael sacaba con cuidado cada objeto del interior. Había un grueso fajo de escrituras, un plano del terreno doblado con esmero, varias libretas de ahorro amarillentas y unas cartas atadas con un listón de seda rojo. Vi la caligrafía familiar de Aurelio, esa letra inclinada que conocía de memoria después de tantos años, y las lágrimas amenazaron con salir. Gael extendió los papeles sobre la mesa, y sus ojos se iluminaron mientras los leía. «¿Sabe una cosa?», dijo, titubeando, con la voz llena de asombro. «Usted es la dueña legal de toda la zona que rodea el lago. Son más de 800 hectáreas». Me quedé pasmada, tomando el título de propiedad con manos temblorosas. La firma de Aurelio, junto con un sello oficial de hacía más de 20 años, estaba ahí, clara como una afirmación. 800 hectáreas. La cifra era tan grande, tan increíble, que sentí como si estuviera en un sueño. Abrí una de las cartas y leí las palabras que Aurelio me había escrito. «Lola, si algún día te hacen a un lado, recuerda, la cabaña es solo la puerta, pero todo este terreno es tuyo. Cuida nuestro sueño». Sus palabras fueron como una daga que me atravesó el corazón, dándome dolor y fuerza al mismo tiempo. Aurelio lo sabía desde hace mucho, que yo podría ser expulsada de mi propia familia. Se había preparado, me había dejado no solo un refugio, sino un futuro. Me ahogué en un sollozo, apretando la carta en mi mano, mientras mis lágrimas borraban una esquina del papel. «Aurelio», susurré, como si él todavía estuviera aquí, tomándome de la mano como antes. Gael puso una mano en mi hombro, su voz suave pero firme. «Esta es su oportunidad de cambiarlo todo, doña Lola, no solo por usted, sino por toda la gente de aquí». Lo miré y vi en sus ojos no solo gratitud,
sino la determinación de ayudarme. De repente, una pequeña llama se encendió en mi corazón. No era ira, sino una nueva resolución. Había perdido demasiado: el respeto de mi yerno, el cariño de mi hija y los días de paz con Aurelio. Pero todavía tenía este lugar, todavía tenía lo que él me dejó. No iba a dejar que cayera en el olvido, no iba a permitir que las palabras de Rodrigo se hicieran realidad. Llevamos los documentos a la papelería de don Román en el pueblo. Don Román, un hombre flaco con lentes gruesos, me miró con curiosidad al recibir el fajo de papeles. «Doña Lola, ¿y qué piensa hacer con todo este terrenate?», preguntó divertido. Yo solo sonreí, sin responder de inmediato. «Todavía no lo sé, don Román, pero haré algo que valga la pena». No quería decir mucho, no quería que nadie supiera de este secreto, al menos no todavía. Aún recordaba la mirada de desprecio de Rodrigo, su risa burlona al hablar de la cabaña. Si él supiera de las 800 hectáreas, ¿qué haría? No me atrevía a pensarlo. Por la tarde, Gael llamó a un colega en la Ciudad de México, un abogado especialista en bienes raíces. Él confirmó que los papeles eran completamente válidos, sin ningún error legal. «Usted es la única propietaria, nadie puede disputarlo», dijo Gael, emocionado. Yo me senté junto al fuego, apretando la carta de Aurelio, sintiendo como si él estuviera ahí, recordándome que debía ser fuerte. A la mañana siguiente, el sol suave sobre el lago me despertó con una sensación extraña, como si un poco de esperanza se estuviera abriendo paso en mi corazón. Estaba harta de los días de abrazar el dolor, de las palabras hirientes de Rodrigo que aún resonaban en mi cabeza. Pero hoy quería creer que podía hacer algo, no solo por mí, sino por lo que Aurelio me había dejado. Apenas me estaba amarrando el rebozo cuando Gael apareció en la puerta, con un viejo cuaderno de cuero y una pluma en la mano, y una sonrisa tan radiante que parecía disipar la penumbra de la casa. «Doña Lola, ¿empezamos hoy?», dijo lleno de entusiasmo. Asentí, sintiendo que su determinación me contagiaba. Salimos a caminar por la orilla del lago, donde el agua reflejaba las nubes que flotaban perezosamente. Señalé un terreno baldío cercano. Mi voz temblaba al contarle a Gael el viejo sueño que teníamos Aurelio y yo. Aquí, Aurelio siempre dijo que haría un parque para los niños. Quería columpios, resbaladillas, para que los chamacos del pueblo tuvieran dónde reír. Me detuve y señalé otro rincón cerca del agua. Y allá íbamos a hacer una zona de día de campo, para que las familias pudieran sentarse juntas, comer, platicar. Y justo ahí, un jardín de rosas espectacular, para que cualquiera que pasara se detuviera a admirarlo. Cada palabra me transportaba a aquellos días, cuando Aurelio me tomaba de la mano y dibujaba planes que parecían imposibles. Nos encontramos con don Gómez, el vecino que vivía a unas casas de la cabaña regando su jardín. El anciano, de pelo cano y espalda encorvada, me miró con amabilidad. «Doña Lola, ¿de verdad va a reconstruir todo?», preguntó sin soltar la manguera. Asentí, tratando de contener la emoción. Él sonrió, con la mirada perdida en el recuerdo. Don Aurelio me contó de este sueño hace muchos años. Quería que este lugar se llenara de risas, pero luego vino la enfermedad y todo quedó a medias. Las palabras de don Gómez fueron como un soplo de aire fresco, reafirmando mi convicción. Si Aurelio había creído en este sueño, yo también debía hacerlo. No podía dejar que muriera otra vez. Gael llamó a un grupo de albañiles del pueblo para que inspeccionaran el terreno. Llegaron con cintas métricas y cuadernos y empezaron a medir alrededor de la cabaña. Un albañil joven, con el pelo recogido en una coleta, me miró con curiosidad. «Doña Lola, ¿en qué va a convertir esta cabaña? ¿En un restaurante?». Negué con la cabeza sonriendo. «No, solo en un lugar para que la gente venga, descanse y sienta un poco de paz». Gael añadió, emocionado: «Vamos a remodelar la cabaña para que sea una casa de huéspedes, un lugar donde todos se sientan como en casa». Los trabajadores asintieron y comenzaron a dibujar planos en un papel. Me quedé ahí, viéndolos trabajar, y mi corazón se sintió cálido.
Por primera vez en muchos días, no me sentía sola. Le pedí a doña Alma Reyes, la de la tiendita, que contactara a algunos jóvenes del pueblo para ayudar a limpiar la maleza y despejar la orilla del lago. Doña Alma, con su entusiasmo de siempre, no solo consiguió a unos cuantos, sino que trajo a un grupo grande. «Lola, si vas a hacer algo tan grande, todo el pueblo tiene que ayudar», dijo riendo. Pronto, el sonido de sierras y martillos resonó por todas partes. La cabaña empezó a verse más luminosa. Las tejas rotas fueron reemplazadas por nuevas, las paredes se pintaron de blanco y la puerta chueca fue enderezada. Yo miraba, abrazando mi rebozo, sintiendo que la cabaña estaba renaciendo, igual que yo. Una tarde, mientras limpiaba una ventana, apareció una mujer joven con una camisa azul y una grabadora en la mano. «Doña Lola, soy reportera del periódico del pueblo. Oí que está haciendo algo especial aquí. ¿Es verdad que va a convertir este lugar en un parque público?», preguntó, con los ojos brillantes de curiosidad. Dudé un poco, no estaba acostumbrada a la atención, pero respiré hondo y asentí. Así es, era el sueño de mi esposo y ahora es el mío. Quiero que este lugar traiga alegría a la gente. La reportera tomó notas rápidamente, con una sonrisa radiante. «Usted es una inspiración, doña Lola. Escribiré este artículo de inmediato». A los pocos días, el artículo apareció en la primera plana del periódico local, con un gran titular: «La viuda que revive un sueño a orillas del lago». Sostuve el periódico, leyendo cada línea, sintiéndome orgullosa y abrumada a la vez. La gente del pueblo empezó a hablar. Algunos venían a darme la mano, diciendo que me apoyaban por completo. «Con lo que está haciendo, todo el pueblo tendrá un lugar para divertirse», me dijo una joven mamá llevando a su yerno de la mano. Pero también había miradas de duda. «¿Qué pueden hacer una vieja y un abogado joven?», oí murmurar a un hombre al pasar por la tiendita. Esas palabras me detuvieron en seco, como un alfilerazo. Había escuchado demasiado de eso de Rodrigo, y ahora venía de extraños. Pero no dejé que me desanimara. Apreté los puños y me dije a mí misma que tenía que lograrlo, no solo por mí, sino por Aurelio. Con cada día que pasaba, el terreno alrededor del lago cambiaba. La maleza desapareció, se crearon pequeños senderos de grava y empezaron a levantarse cercas de madera para separar el terreno del campo vecino. Los niños del pueblo corrían por todas partes, con los ojos brillantes al ver cómo el lugar se transformaba en una promesa. Una tarde vi a una niña de unos 6 años sentada en una gran roca, dibujando. «Señora, ¿después voy a poder jugar aquí?», preguntó, mirándome con sus grandes ojos redondos. Me agaché y le acaricié la cabeza. «Claro que sí, mi niña. Este será un lugar para todos ustedes». Esas simples palabras me hicieron un nudo en la garganta. Quería que este lugar no fuera solo el sueño de Aurelio, sino un lugar donde todos encontraran alegría, así como yo la encontré a su lado. Por la noche, Gael y yo nos sentamos en el porche de la cabaña, viendo cómo la luna se reflejaba en el agua. Abrió su cuaderno y empezó a hablar de nuevas ideas. Un pequeño muelle, un rincón para festivales y hasta una zona para plantar flores. «Doña Lola, este lugar se va a convertir en el corazón del pueblo», dijo, lleno de pasión. Sonreí, pero una vaga preocupación creció dentro de mí. Imaginé un lugar vibrante de risas, un lugar que ya no llevaría la tristeza del abandono que yo había sentido. Los días después de que salió el artículo sobre el parque del lago, el pueblo se llenó de vida. La gente cuchicheaba, algunos se acercaban con curiosidad para ver qué hacíamos, otros nos traían pan y aguas frescas en señal de apoyo. Incluso algunos visitantes del pueblo vecino venían a ver el lago resplandeciente y a preguntar sobre mis planes. Veía cómo se les iluminaba la mirada, como si ellos también creyeran en el sueño que Aurelio y yo habíamos tenido. Cada día que pasaba, sentía crecer una pequeña esperanza en mi corazón, aunque el dolor de las palabras de Rodrigo seguía ahí, como una herida que no sanaba. Pero me decía a mí misma que tenía que seguir, que tenía que hacer esto realidad, no solo por mí, sino por todos los que estaban confiando en mí. Gael y yo estábamos ocupados preparando una pequeña inauguración.
Levantamos un arco de bienvenida hecho de bambú y colgamos farolitos de papel rojo y amarillo que los niños del pueblo nos ayudaron a pintar. Incluso junté a un grupo de chamacos para que actuaran en una pequeña obra de teatro sobre un pueblo que recuperaba la alegría junto a su lago. Verlos ensayar, llenos de risas, me hacía sonreír. «Doña Lola, ¿después vamos a poder venir a jugar aquí todos los días?», me preguntó un niño de pelo rizado con una pelota de plástico en la mano. Le acaricié la cabeza con el corazón cálido. «Claro que sí, mi niño. Esta será la casa de todos ustedes». Esas palabras me daban fuerza, como si Aurelio estuviera en algún lugar, sonriéndome. Pero ese domingo por la mañana, mientras instalábamos una lona para dar sombra junto al lago, el rugido de un motor me sobresaltó. Una camioneta negra y lujosa se acercó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que hizo toser a los niños. Me quedé quieta, apretando mi bastón, al ver a Rodrigo bajar del vehículo. Llevaba un traje negro caro, el pelo engominado, pero su mirada fría como el hielo me atravesó, como si yo no fuera más que un estorbo. Detrás de él venían sus suegros, don Basilio, con su aire imponente y un traje gris, y doña Marcela, con el rostro impasible y los labios apretados. Dos guardaespaldas enormes, vestidos de negro, bajaron del asiento trasero, con una mirada tan agresiva que los vecinos que estaban cerca se quedaron paralizados. Rodrigo caminó directamente hacia la mesa de madera donde teníamos unas botellas de agua y pan y arrojó un fajo grueso de papeles. «Esta cabaña y todo el terreno son míos», dijo en voz alta, su voz resonando frente a la multitud de vecinos que se había reunido. «Aquí están los papeles con la firma de Aurelio que lo comprueban». Miré los papeles, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La firma de Aurelio, esa letra inclinada que había visto miles de veces, estaba en la primera página, junto a un sello rojo brillante. Por un momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Aurelio nunca me había hablado de ceder el terreno, pero ante la mirada triunfante de Rodrigo, me sentí pequeña, como una madre traicionada por segunda vez por su propio yerno. Gael se acercó, tomó los papeles y los examinó bajo el sol. «Esto es una falsificación», dijo con voz firme, sin dudar. Lo miré, viendo la confianza en sus ojos, pero mi corazón seguía temblando. Rodrigo soltó una risa burlona, un sonido afilado que cortó el aire. «¿Quién le va a creer a una vieja viuda y a un abogaducho fracasado como tú, en lugar de a la propia firma de don Aurelio?», dijo con desprecio. Esas palabras fueron otra puñalada en mi corazón. Vieja viuda. Ya me había llamado vieja inútil en el despacho del abogado, y ahora, frente a todo el pueblo, volvía a humillarme. Quise gritarle, preguntarle por qué trataba así a su madre, pero tenía un nudo en la garganta y no pude decir nada. Entonces vi a Amalia, mi hija, salir de detrás de Rodrigo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. La miré, esperando encontrar un poco de calidez, un rastro de afecto. Pero Amalia evitó mi mirada y dijo, con voz fría, «Mamá, esto no te pertenece». Sus palabras fueron el golpe final, haciéndome tambalear. Amalia, la hija a la que había querido como a una hija, con la que había cocinado tantas comidas familiares, ahora se ponía del lado de su esposo, dándome la espalda. Sentí que se me oprimía el pecho, como si me estuvieran ahogando. Quise llamarla, preguntarle por qué, pero lo único que pude hacer fue quedarme ahí, abrazando mi rebozo con manos temblorosas. La gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar. Algunos parecían confundidos, mirándome a mí y luego a Rodrigo. ¿Será cierto que el terreno es de él?, le susurró un hombre a su vecino. Otros negaban con la cabeza, con desconfianza. Don Basilio dio un paso al frente, le dio una palmada en el hombro a Rodrigo y se dirigió a la multitud con voz imponente. «Nuestra familia, los Salvatierra, convertirá este lugar en un complejo turístico de lujo. Habrá trabajo y dinero para todo el pueblo. No crean en las fantasías de un parque público de esta señora». Doña Marcela intervino, agarrando la mano de Amalia como para retenerla. «Una hija debe estar del lado de su esposo, no seas débil», dijo, con una voz cortante como un cuchillo, mientras me lanzaba una mirada llena de odio.
Los dos guardaespaldas se adelantaron, intimidando a los vecinos e impidiendo que nadie se acercara a la zona donde habíamos instalado la lona. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Me quedé ahí, sintiendo que el mundo entero estaba en mi contra. Los vecinos que me habían apoyado ahora dudaban, sus miradas divididas entre la confianza y la sospecha. Miré el arco de bambú, los farolitos de papel que se mecían con el viento, y sentí que mi sueño se tambaleaba con ellos. Había luchado tanto, había sudado y llorado para revivir la cabaña, para hacer este lugar realidad. Y ahora Rodrigo, el yerno que había amado más que a mí misma, estaba frente a mí, declarando que todo era suyo. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero no podía derrumbarme, no ahora. Gael puso una mano en mi hombro y susurró: «No se preocupe, doña Lola, encontraremos la manera». Su voz era baja pero firme, como un ancla en medio de la tormenta. Esa noche, la cabaña se sumió en un silencio pesado, solo roto por el silbido del viento que se colaba por las rendijas y el canto de los grillos. Me senté junto a la ventana, mis ojos cansados siguiendo el parpadeo de las linternas de los guardaespaldas de Rodrigo mientras patrullaban la orilla. Sus luces débiles eran como ojos fríos, vigilando el sueño que yo intentaba proteger. Apreté mi rebozo, tratando de reprimir la angustia que crecía en mi pecho. La imagen de Rodrigo, con su mirada de desprecio y los papeles que arrojó sobre la mesa, se repetía en mi mente. Las palabras de Amalia: «Mamá, esto no te pertenece», seguían siendo como una daga clavada en mi corazón. Había perdido tanto: a mi esposo, a mi familia, y ahora hasta la creencia de que aún era amada, pero no podía dejar que ese dolor me consumiera. No, tenía que luchar, por Aurelio y por mí. Gael entró con una taza de té caliente. El suave aroma a manzanilla llenó el aire. «Tome esto, doña Lola», dijo, con voz suave pero llena de preocupación. «Necesitamos pruebas para hundirlo. No bastará con nuestra palabra». Lo miré y su mirada decidida me dio un punto de apoyo en medio de la tormenta. Asentí y tomé un sorbo de té. El calor se extendió por mi garganta, pero no fue suficiente para ahuyentar el frío de mi alma. «Gael, ¿crees que podamos ganar?», pregunté, con la voz temblorosa. Él sonrió, pero no fue una sonrisa superficial. «Doña Lola, don Aurelio le dejó algo muy valioso. Usaremos eso para recuperar la justicia». Sus palabras fueron un pequeño rayo de luz, pero no pude deshacerme del miedo de que Rodrigo, con su poder y su crueldad, aplastara todo lo que estaba tratando de construir. Al día siguiente, Gael se puso una camisa sencilla, tomó su cuaderno y dijo que iría al juzgado del municipio a pedir información. Yo sabía que no iba solo a preguntar. Estaba buscando la verdad en silencio, investigando los papeles de los que Rodrigo se jactaba. Me quedé en la cabaña, tratando de mantenerme ocupada para no pensar. Limpié las ventanas, barrí el patio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Cuando Gael regresó por la tarde, sus ojos brillaban, aunque mantenía un aire de cautela. «Doña Lola, descubrí algo importante», dijo, en voz baja para que nadie lo oyera. Todos los papeles de Rodrigo fueron certificados por Tadeo Barragán, un funcionario del catastro. Pero, ¿sabe qué? Ese hombre tiene fama de corrupto. Nadie en el gremio confía en su firma. Las palabras de Gael fueron un soplo de esperanza, pero también me dieron un escalofrío. Si Rodrigo se atrevía a falsificar documentos y a asociarse con alguien como Barragán, entonces había ido más lejos de lo que yo imaginaba. Pensé en Aurelio, en las veces que me dijo que este terreno era nuestro corazón, un lugar para todos. ¿Cómo podría haber firmado para entregárselo a Rodrigo, que solo conocía el dinero y el poder? «Gael, ¿cómo vamos a demostrarlo?», pregunté, con la voz quebrada. Puso una mano en mi hombro, con una mirada segura. «Confíe en mí. Encontraremos las pruebas». Fuimos a escondidas a ver a don Gómez, el viejo vecino. Estaba sentado en una silla de madera en su patio, con una taza de café en sus manos delgadas. Cuando le conté lo de Rodrigo y los papeles, negó con la cabeza, indignado.
Recuerdo perfectamente que Aurelio nunca firmó ninguna cesión, dijo con voz firme. Él quería mucho este terreno, Lola. Me dijo que era un legado para el pueblo, no para una sola persona. Rodrigo está mintiendo, de eso estoy seguro. Las palabras de don Gómez fueron como un viento que me impulsó, dándome más fe. Pero al mismo tiempo me dolieron más. Si Rodrigo estaba dispuesto a falsificar la firma de su propio padre, entonces no solo me había traicionado a mí, sino también a Aurelio. Por la tarde, doña Alma Reyes pasó por la cabaña, con un fajo de papeles doblados en la mano. «Lola, encontré esto pegado en la puerta de la tienda esta mañana», dijo, preocupada. Los abrí y sentí que se me paraba el corazón. Eran cartas anónimas, escritas con tinta negra, con un mensaje corto pero escalofriante. «No te metas con Rodrigo, será peligroso para ti». Miré a doña Alma, tratando de mantener la calma, pero me temblaban las manos. «Están tratando de asustarme, Alma», dije, con un nudo en la garganta. Ella me tomó la mano, con una mirada compasiva. «No tengas miedo, Lola. Todo el pueblo sabe que estás haciendo lo correcto, pero tienes que cuidarte». Asentí, pero el miedo comenzó a colarse en mi interior. Rodrigo no solo quería el terreno, quería que yo me rindiera por completo. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea, con la mirada fija en el fuego, oí pasos en el patio. Me levanté de un salto, con el corazón desbocado, pensando que era uno de los guardaespaldas de Rodrigo. Pero al abrir la puerta, vi a Amalia parada ahí, bajo la luz tenue de la luna. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el rostro tan pálido que parecía sin vida. «Amalia», la llamé, con la voz temblorosa, esperando que dijera algo que aliviara mi corazón. Pero ella solo me miró por un instante, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la oscuridad. A lo lejos, vi a doña Marcela esperándola, con una mirada fría y afilada, como una advertencia. Me quedé inmóvil, abrazada al marco de la puerta, sintiendo que acababa de perder una parte de mí. Amalia, la hija que solía sentarse a mi lado a contarme historias, ahora estaba tan distante. Quise correr tras ella, detenerla, pero sabía que no podía, no ahora. Gael regresó a la mañana siguiente, con la copia de un contrato que había conseguido de una fuente en el pueblo. Rodrigo firmó un contrato con un inversionista privado, dijo con voz tensa. «Planean vender los derechos de uso del lago, pero ¿sabe qué? Esa cláusula es completamente ilegal. Él no es dueño del lago, no puede venderlo». Miré los papeles, con una mezcla de rabia y dolor. Rodrigo no solo quería robarme mi tierra, sino que también quería vender lo que le pertenecía a todo el pueblo. «¿Qué vamos a hacer, Gael?», pregunté. Él asintió, con una mirada decidida. «Necesitamos grabar, tomar fotos, juntar todo lo que podamos. Yo encontraré la manera». Una noche, Gael siguió a escondidas a Rodrigo hasta un bar en las afueras del pueblo. Cuando regresó, estaba pálido, pero sus ojos brillaban. «Doña Lola, lo grabé», dijo, pasándome un celular. Escuché la grabación. La voz de Rodrigo se oía clara, llena de arrogancia mientras le entregaba un sobre grueso a Barragán. «Siga el plan y tendrá su parte», decía. Me estremecí, sintiendo que la verdad salía a la luz, pero al mismo tiempo me dolía más. Mi yerno, el niño que había acunado en mis brazos, ahora era alguien dispuesto a usar dinero para sobornar y engañar. En el pueblo, el ambiente comenzó a dividirse. Algunos creyeron las palabras de Rodrigo, que su complejo turístico traería trabajo y dinero. «Él tiene dinero y poder, seguro que puede hacer algo grande», dijo un hombre en la tiendita. Pero otros, como doña Alma y don Gómez, estaban de mi lado, aunque tenían miedo de hablar en voz alta. «Doña Lola lo está haciendo por el pueblo, pero algunos solo ven el dinero», suspiraba doña Alma. Me sentía frente a un muro de mentiras, alto y frío, pero en el fondo de mi corazón, las palabras de Aurelio seguían resonando. «Este terreno debe ser para todos». El lunes por la mañana, el cielo estaba despejado, pero mi corazón seguía tan nublado como una tormenta. Estaba sentada en la cabaña,
ordenando con manos temblorosas los documentos que Gael y yo habíamos reunido con tanto cuidado: la grabación de Rodrigo sobornando al funcionario Barragán, la copia del contrato fraudulento y los papeles falsificados que él había arrojado con tanta confianza sobre la mesa. Cada papel, cada palabra, era como una puñalada que me recordaba la traición de mi propio yerno. Miré la pila de documentos con un dolor inmenso. Rodrigo, el niño que había acunado y al que le había cantado para dormir, ahora se enfrentaba a mí, usando palabras crueles para humillarme y robarme todo lo que yo intentaba proteger. Apreté mi rebozo, tratando de contener las lágrimas, pero sabía que no podía dejar que ese dolor me detuviera. Aurelio me había dejado esta tierra no solo para que yo sobreviviera, sino para que luchara. Gael entró con un fajo de papeles recién impresos del pueblo. Doña Lola le pedí al despacho de un amigo en la Ciudad de México que sellara todo como copias certificadas. Dijo, con voz firme: Rodrigo no podrá romperlas ni negarlas. Lo miré, y su mirada decidida me dio fuerzas. Gracias, Gael, susurré con la voz quebrada. Pero, ¿y si fallamos? ¿Y si todo el pueblo nos da la espalda? Gael puso una mano en mi hombro y sonrió levemente. Doña Lola, la verdad hablará por nosotros. Confíe en mí. Sus palabras fueron como una brisa fresca que alivió un poco mi miedo, pero no pude borrar la imagen de Amalia, su mirada fría cuando dijo: Mamá, esto no te pertenece. Esas palabras seguían persiguiéndome, como una herida que no dejaba de sangrar. Fuimos a hablar con don Gómez y doña Alma para planear. Ambos aceptaron ser testigos en la próxima asamblea comunitaria. Don Gómez, con su voz grave, me tomó la mano. Lola, diré lo que sé. Aurelio nunca quiso que esta tierra cayera en manos de alguien como Rodrigo. Doña Alma asintió, con la mirada llena de determinación. No se preocupe, Lola. Contaré todo sobre las cartas amenazantes. El pueblo necesita saber la verdad. Los miré y mi corazón se calentó con su apoyo sincero, pero al mismo tiempo sentí una punzada de dolor. ¿Por qué unos extraños estaban dispuestos a defenderme mientras mi propio yerno y mi hija me daban la espalda? La asamblea se celebró en el salón ejidal, que estaba abarrotado de sillas de madera. Casi todo el pueblo estaba allí. La tensión se sentía en el aire. Me senté en la primera fila, apretando mi rebozo, sintiendo que el corazón se me subía a la garganta. Rodrigo entró, impecable con su traje negro, seguido por don Basilio y doña Marcela, y sus dos enormes guardaespaldas. Miró a su alrededor, con una confianza que sugería que ya había ganado. Algunos vecinos, los que habían sido comprados con sus promesas, se levantaron para aplaudirle. Los miré, con el corazón roto. Hacía solo unos días, me daban la mano y me decían que apoyaban mi sueño. Ahora estaban del lado de Rodrigo, solo por promesas vacías de dinero. Rodrigo subió al estrado, su voz resonando en todo el salón. Mi familia traerá trabajo, turistas y dinero para todos. ¿Y ese parque público? Hizo una pausa, sonrió con desdén y me miró. Es solo el sueño de una vieja que no sabe lo que hace. Se escucharon risitas en un rincón, como cuchillos en mi corazón. Quise levantarme, gritar que no lo hacía por mí, sino por el pueblo, por el sueño de Aurelio. Pero me quedé sentada, temblando, sintiendo que el mundo entero estaba en mi contra. Justo en ese momento, Gael se puso de pie, su voz clara y fuerte, acallando los murmullos. Tenemos pruebas de que Rodrigo y el funcionario Tadeo Barragán falsificaron documentos y vendieron tierras ilegalmente. El salón se quedó en silencio. Encendió una pequeña bocina y la voz de Rodrigo resonó, fría y triunfante. Siga el plan y tendrá su parte. Un clamor estalló, muchos se quedaron boquiabiertos, sus miradas cambiando de la duda al asombro. Me levanté y con manos temblorosas presenté el plano original con la firma y el sello de Aurelio, colocándolo junto a los papeles falsos de Rodrigo. Esta es la verdad, dije, con la voz entrecortada pero firme. Mi esposo nunca firmó para vender la tierra. Él quería que este lugar fuera de todos nosotros. Un perito local, el señor Vargas, fue llamado para revisar los documentos. Se puso los lentes, los examinó cuidadosamente y asintió.
El plano original es auténtico. Los papeles de Rodrigo muestran signos de falsificación. El salón volvió a alborotarse. Las discusiones se oían por todas partes. Doña Alma subió al estrado, con las cartas anónimas en la mano. «Esto es lo que pegaron en mi tienda», dijo, con la voz temblorosa de ira. «Amenazaron a doña Lola, nos amenazaron a todos para robarnos esta tierra». La balanza comenzó a inclinarse a nuestro favor. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Miré a Amalia, sentada en la primera fila, con los hombros temblando. Cuando sonó la grabación, agachó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que no la culpaba. Pero su mirada, aunque llorosa, no se atrevía a encontrarse con la mía. Sentí que mi corazón se hacía pedazos. Amalia, la hija que había sido mi consuelo tras la muerte de Aurelio, ahora estaba al borde de la traición. Quería creer que estaba siendo forzada, que en algún lugar de su corazón todavía sentía algo por mí. Pero el dolor seguía creciendo, como una ola que no dejaba de golpear la orilla. De repente, Rodrigo golpeó la mesa y gritó: «Esto es una calumnia barata». Me señaló, con los ojos inyectados en sangre. «Esa mujer está tratando de destruir a mi familia». La multitud reaccionó violentamente. Muchos se levantaron gritando: «¡Basta ya! ¡No queremos a un estafador!». Don Basilio intentó calmar los ánimos, pero doña Marcela intervino con voz chillona: «No es más que una vieja malvada que quiere destruir a mi familia». Sus palabras fueron la última puñalada, haciéndome tambalear. Yo no era malvada. Solo quería proteger el sueño de Aurelio, traer algo bueno al pueblo. ¿Por qué me veían como una enemiga? La policía municipal fue llamada para mantener el orden. Se pararon en medio del salón, tomando nuestras declaraciones. Rodrigo, aunque acorralado, esbozó una sonrisa fría. «Esto no ha terminado», dijo, mirándome como una advertencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero luego miré a Gael, a don Gómez, a doña Alma y a los vecinos que ahora estaban de mi lado. No eran muchos, pero eran suficientes para saber que no estaba sola. Cuando la asamblea terminó, vi a Amalia salir corriendo del salón, llorando. Quise seguirla, abrazarla, preguntarle por qué me había dejado sola en esta lucha, pero mis pies pesaban, como si estuvieran pegados al suelo. Mi corazón estaba dividido entre el dolor y la preocupación. Dolor por la traición de mi familia y preocupación porque sabía que Rodrigo no se detendría. Me quedé ahí, en medio del ruido de la multitud, sintiendo que estaba en una encrucijada. Después de la asamblea en el salón ejidal, volví a la cabaña con el corazón hecho un nudo. La imagen de Amalia huyendo entre lágrimas, la mirada furiosa de Rodrigo y las acusaciones afiladas de doña Marcela seguían grabadas en mi mente. Me senté junto a la chimenea, viendo las llamas danzar, buscando un poco de paz, pero mi alma era un torbellino. Gael entró con una mirada preocupada. «Doña Lola, deberíamos presentar la denuncia de inmediato», dijo, con voz decidida. «Rodrigo no se va a detener». Lo miré y luego miré el lago brillando bajo la luna y mi corazón se ablandó. «Gael, vamos a darle a Rodrigo una oportunidad de confesar», dije, con la voz temblorosa. «Después de todo, es mi yerno. No quiero acorralarlo». Gael suspiró, pero asintió. «Tiene un gran corazón, doña Lola, pero debe tener cuidado». Me cité con Rodrigo a la mañana siguiente en una pequeña cafetería a las afueras del pueblo. Cuando llegué, él ya estaba allí, todavía con su elegante traje negro, pero su mirada ya no era tan arrogante. Puse sobre la mesa las copias de las pruebas, la grabación, el contrato falso, las cartas amenazantes, y dije, con voz calmada pero firme: «Rodrigo, esto es todo lo que Gael y yo encontramos. Si te entregas, todavía tienes la oportunidad de que te den una sentencia menor». Él miró los papeles. Sus manos se detuvieron y un atisbo de duda cruzó su mirada. «Mamá», comenzó a decir, en voz baja, como si estuviera pensando. Lo miré a los ojos, esperando encontrar un poco de arrepentimiento, un rastro del cariño que alguna vez existió. Él asintió y dijo en voz baja: «Voy a pensarlo». Me fui de la cafetería sintiéndome un poco más ligera,
pensando que tal vez se había ablandado, que en algún lugar dentro de mi yerno todavía quedaba algo del niño que yo había amado. Pero esa noche, mientras dormía profundamente en la cabaña, un fuerte olor a gasolina me despertó de golpe. Me incorporé, con el corazón desbocado, y de inmediato escuché el crepitar del fuego que venía de la cocina. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana, pero las llamas ya estaban devorando el viejo marco de madera y un humo denso y negro inundaba la habitación. ¡No!, grité, tosiendo sin parar, intentando llegar a la puerta principal, pero el fuego me bloqueaba el paso, tan caliente que parecía querer tragarme. Entré en pánico, golpeando la puerta, gritando el nombre de Aurelio como si él todavía estuviera allí para salvarme. El humo me quemaba los ojos, se me cortaba la respiración y sentí que mis piernas se doblaban. Mis gritos resonaron, y entonces oí pasos apresurados afuera. ¡Doña Lola! Era la voz de Gael, llena de pánico. Entró corriendo por la puerta lateral, con un pañuelo mojado cubriéndole la cara, y extendió su mano para alcanzarme. «Doña Lola, tome mi mano», gritó, con la voz ahogada por el rugido del fuego. Me aferré a él, pero justo cuando nos acercábamos a la salida, una viga podrida del techo se desplomó con un estruendo, bloqueando el camino. Las llamas crecieron, el humo negro nos envolvió y sentí que ese era mi último momento. «Gael, vete, no te preocupes por mí», grité, tratando de empujarlo, pero él me apretó la mano con más fuerza. «No, doña Lola, no la voy a dejar». Afuera se oían los gritos de los vecinos, el sonido de cubetas golpeando, pero nadie se atrevía a entrar. Escuché las voces de doña Alma, de don Gómez, incluso de los niños del pueblo, pero el fuego era demasiado intenso, el humo demasiado espeso. Pensé en Aurelio, en los días que pasamos arreglando esta cabaña, en las noches sentados junto a la chimenea contando historias. Esta cabaña era nuestro corazón, el lugar de todos nuestros recuerdos, y ahora estaba siendo consumida por el fuego. Cerré los ojos, las lágrimas corrían por mis mejillas, pensando que tal vez este era el castigo del destino por no haber sido lo suficientemente fuerte para mantener unida a mi familia. Entonces, en medio del infierno, una voz resonó, clara y decidida. «Mamá, Gael, agárrense fuerte de mí». Abrí los ojos y frente a mí estaba Amalia, con la cara cubierta de hollín, los ojos rojos pero brillantes. Sostenía un tronco largo y golpeaba con fuerza la puerta trasera de la cabaña, donde el fuego aún no había llegado. «Mamá, sígame», gritó, y entró corriendo para sacarnos a Gael y a mí. Caímos de bruces sobre el pasto, tosiendo sin parar, apestando a humo. Miré a Amalia, sin poder creer que estuviera aquí, salvándome. Los vecinos corrieron con cubetas y baldes, arrojando agua para tratar de apagar el fuego, pero la cabaña se derrumbó en un mar de llamas, dejando solo el sonido de explosiones y una columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo. Me quedé sentada en el pasto, viendo cómo el fuego devoraba la cabaña, el lugar que guardaba tantos recuerdos con Aurelio, los días que pintamos las paredes, plantamos flores y soñamos con un futuro tranquilo. Mis lágrimas caían, no por el humo, sino por el dolor de perder lo último que me unía a él. Pensé en Rodrigo, en su mirada dubitativa de esa mañana. ¿Habría sido él? ¿Podría ser tan cruel como para quemar el lugar donde vivía su propia madre? Los vecinos murmuraban y uno gritó. Vi una camioneta negra salir a toda prisa justo antes de que empezara el fuego. Me estremecí, con el corazón encogido. Rodrigo y sus suegros habían desaparecido. La policía llegó poco después, levantó un informe, acordonó la zona y comenzó a investigar la causa del incendio. Gael tenía una quemadura leve en el brazo y Amalia no paraba de toser por el humo, pero ambos estaban vivos. Tomé la mano de Amalia, con la voz ahogada. «Me salvaste». Ella me miró, con los ojos llorosos, y por primera vez en muchos días, vi en su mirada un poco de calidez, una grieta que comenzaba a cerrarse. «Mamá, perdóneme», susurró, con la voz quebrada. La abracé, y mis lágrimas mojaron su hombro. Aunque fue solo por un momento, sentí que había recuperado una parte de mi familia. Los días después del incendio,
Viví como un fantasma. El montón de cenizas de la cabaña, que alguna vez guardó tantos recuerdos con Aurelio, ahora era solo una mancha negra en la orilla del lago. Cada vez que pasaba por allí, sentía que se me oprimía el corazón, como si una parte de mi vida hubiera sido consumida por ese fuego. Pero no me permití derrumbarme. Amalia había vuelto a mi lado, aunque fuera solo por ese breve instante en que se lanzó a las llamas para salvarme. Y Gael, ese joven decidido, seguía allí, ayudándome a mantenerme en pie. Sabía que tenía que continuar, no solo por mí, sino por el sueño de Aurelio y por la gente del pueblo que había puesto su fe en mí. La policía actuó rápidamente. Encontraron un bidón de gasolina tirado en la orilla del lago, no muy lejos de la cabaña. Cuando me enteré de que las huellas dactilares coincidían con las de Rodrigo, sentí que se me paraba el corazón. Aunque lo sospechaba, aunque había visto su mirada fría, no quería creer que mi propio yerno pudiera ser tan cruel. Había intentado quemarme viva, a la madre que lo trajo al mundo y lo crió. Ese dolor era como un cuchillo afilado que se clavaba en mi alma cada vez que pensaba en él. Me senté a la orilla del lago, viendo el agua brillar, preguntándome qué había convertido a Rodrigo en esa persona. ¿Había sido yo una mala madre para que mi yerno se perdiera de esa manera? Gael no me dejó hundirme en el dolor por mucho tiempo. Llevó todo el expediente y las pruebas que habíamos reunido, la grabación del soborno, el contrato falso, las cartas amenazantes, al fiscal de la ciudad. «Doña Lola, vamos a sacar esto a la luz», dijo, con voz firme. Yo también reuní todo mi coraje y llevé el sobre con los documentos originales de Aurelio, los títulos de propiedad de la tierra, las cartas que me escribió para demostrar que su sueño era para la comunidad, no para una sola persona. Apreté el sobre en mis manos, sintiendo que sostenía una parte de Aurelio, como si él estuviera a mi lado, dándome fuerzas. El juicio se celebró en los juzgados de Pátzcuaro y atrajo a muchos periodistas y vecinos. La sala estaba llena, el aire tan denso como antes de una tormenta. Me senté en la primera fila, abrazando mi rebozo, con el corazón latiéndome en la garganta. Rodrigo fue llevado esposado. Mantenía su aire arrogante, aunque en sus ojos se notaba una pizca de inquietud. Sus suegros, don Basilio y doña Marcela, se sentaron en el banquillo de los acusados, con rostros impasibles que no ocultaban su tensión. Tadeo Barragán, el corrupto funcionario del catastro, también fue llamado a declarar. El sudor le perlaba la frente mientras todas las miradas se clavaban en él. Gael se paró frente al juez y presentó cada prueba con claridad. Señaló la grabación, donde la voz de Rodrigo se oía nítidamente, prometiendo dinero a Barragán. «Esta es la prueba del soborno y la falsificación de documentos», dijo Gael, con voz de acero. El fiscal continuó, leyendo en voz alta la transcripción, y vi a Barragán agachar la cabeza, balbuceando excusas. Yo no sabía nada de eso», dijo, pero su voz temblorosa lo delataba. Yo estaba sentada allí, sintiendo que mi corazón se partía en dos. Rodrigo, el yerno que había amado, ahora estaba allí como un criminal, bajo la mirada de desprecio de todo el pueblo. Doña Alma Reyes fue llamada al estrado de los testigos. Caminó lentamente, con las cartas anónimas en la mano. «Encontré estas cartas pegadas en la puerta de mi tienda», dijo, con la voz temblorosa de indignación. «Amenazaron a doña Lola, amenazaron a todo el pueblo para que renunciáramos a esta tierra». Le entregó cada carta al juez, con la mirada firme. Don Gómez también se levantó, su voz grave pero segura. «Conocí a Aurelio toda mi vida. Él nunca habría firmado para vender la tierra. Este lugar era para la comunidad, no para gente codiciosa». La sala se llenó de murmullos, y muchos vecinos se pusieron de pie gritando: «¡Justicia para doña Lola!». Oía sus voces, pero mi corazón seguía doliendo. La justicia podía llegar, pero ¿podría curar la herida que Rodrigo había dejado en mí? Me invitaron a hablar. Me temblaban las manos, pero respiré hondo y me puse de pie. «No estoy peleando por algo para mí», dije, con voz firme, aunque tenía un nudo en la garganta. «Solo quiero proteger el sueño de mi esposo, para todos los que están aquí. Esta tierra no es mía, es de todo el pueblo».
Miré a mi alrededor y vi las miradas compasivas de los vecinos y también la mirada fría de Rodrigo. Él no dijo nada, solo me miró, como si nunca me hubiera considerado su madre. Amalia subió al estrado, con los ojos llenos de lágrimas. Temblaba y su voz se quebró al confesar: fui manipulada por mi esposo y mi suegra. Me equivoqué al darle la espalda a mi mamá. Le entregó su teléfono al tribunal, mostrando los mensajes amenazantes que Rodrigo le había enviado, exigiéndole que guardara silencio, que se pusiera de su lado. La miré con el corazón dolido. Amalia, la hija que había sido mi consuelo, ahora estaba allí, enfrentando valientemente la verdad. Quise abrazarla, decirle que la perdonaba, pero me quedé sentada, llorando en silencio. El golpe final llegó cuando el fiscal presentó un video de una cámara de seguridad cerca del bar que mostraba claramente a Rodrigo entregándole el sobre a Barragán. El abogado de Rodrigo se quedó en silencio, sin nada más que decir. La sala estalló, la gente gritaba pidiendo justicia. Miré a Rodrigo y vi que su mirada finalmente vacilaba, su arrogancia se desvanecía. Agachó la cabeza, pareciendo por primera vez un perdedor. Finalmente, se dictó la sentencia. Rodrigo y don Basilio recibieron varios años de prisión por fraude, soborno e incendio provocado. Doña Marcela fue sentenciada a arresto domiciliario y a una multa considerable por complicidad. Tadeo Barragán fue despedido y procesado. Amalia, por su cooperación y las pruebas de que había sido coaccionada, recibió una sentencia suspendida y se le ordenó ayudar en la investigación. Cuando se leyó el veredicto, la sala estalló en aplausos. Algunos incluso gritaron: «¡Ganó la justicia!». Salí del juzgado y los reporteros me rodearon. Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. La gente del pueblo corrió hacia mí, me dieron la mano, me abrazaron, me dijeron que estaban orgullosos de mí, pero en mi corazón, junto al alivio, había un vacío imposible de llenar. La cabaña se había ido, y con ella, los preciosos recuerdos con Aurelio. Me quedé parada en silencio a la orilla del lago, donde las cenizas de la cabaña seguían allí, una mancha negra como una cicatriz en la tierra, que una vez guardó tantos recuerdos. El viento soplaba, trayendo el olor a pasto fresco y la humedad del lago, pero mi corazón seguía encogido. Esa cabaña no era solo un techo. Era el corazón de Aurelio y mío, el lugar donde nos sentábamos junto al fuego a hablar de nuestros sueños, de un día en que todo el pueblo se reuniría junto al lago, lleno de risas. Ahora había desaparecido, consumida por el fuego, y con ella, una parte de mí. Pensé en Rodrigo, en sus palabras crueles, en su mirada fría durante el juicio. Mi yerno, mi propia sangre, había intentado robarme no solo la tierra, sino todo lo que yo más valoraba. Las lágrimas cayeron en silencio, pero las sequé de inmediato. No podía dejar que ese dolor me hundiera más. Aurelio había confiado en mí, y yo debía cumplir mi promesa. Gael se acercó y puso una mano en mi hombro. «Doña Lola, la cabaña ya no está, pero el sueño sigue vivo», dijo, con su voz cálida. Lo miré, y su mirada decidida fue como una pequeña llama que calentó mi corazón. «Tienes razón, Gael», respondí con la voz temblorosa. «Tenemos que continuar». Amalia también estaba allí, a unos pasos de mí, su mirada todavía un poco tímida después de todo lo que había pasado. Pero cuando me miró, vi un poco de calidez, una pequeña esperanza de que la brecha entre nosotras se estaba cerrando. «Mamá, quiero ayudar», dijo en voz baja con sinceridad. Le tomé la mano, apretándola suavemente, y por primera vez en meses sentí que había recuperado una parte de mi familia. Nos pusimos manos a la obra para reiniciar el proyecto del parque público. La gente del pueblo, después del juicio, parecía tener una nueva energía. Llegaron voluntarios, trayendo un entusiasmo que nunca imaginé. Un grupo de jóvenes, liderados por Miguel, un muchacho fuerte y de sonrisa radiante, construyó una pequeña cancha de fútbol junto al lago. «Doña Lola, aquí vamos a echar la reta todas las tardes», dijo Miguel, con un martillo en la mano y el sudor en la frente. Las señoras del pueblo, organizadas por doña Alma, cocinaban comidas calientes para los trabajadores. El olor a gorditas y carne guisada perfumaba el aire. Los niños, con sus manitas, pintaban dibujos para decorar el lugar. Dibujos coloridos del lago, los árboles y sonrisas radiantes.
Al verlos no pude evitar sonreír, aunque mi corazón se encogía al recordar los días en que soñé con un lugar así junto a Aurelio. Un joven ingeniero del pueblo, llamado Javier, se ofreció a diseñar un puente de madera para cruzar un pequeño arroyo. «Doña Lola, este puente será el toque especial», dijo, señalando un plano detallado. «A la gente le encantará tomarse fotos aquí». Asentí, imaginando a las familias en el puente, viendo el reflejo del sol en el agua. Yo misma comencé a plantar el jardín de rosas que Aurelio siempre había querido. Elegí cada rosal con cuidado, cavé la tierra, regué, como si estuviera sembrando de nuevo sus sueños. Cerca de allí, le pedí a un artesano que grabara en una banca de piedra la frase de Aurelio: «Este lugar es para todos». Cada vez que leía esas palabras, sentía que él estaba a mi lado, sonriéndome. Después de unos meses, el parque comenzó a tomar forma. Una zona de juegos para niños con columpios y resbaladillas de colores vivos. Un pequeño muelle donde los botes de madera se mecían suavemente. Un amplio césped, listo para festivales y días de campo. Caminé por cada rincón, tocando la cerca recién construida, las rosas que comenzaban a florecer, y sentí que mi corazón se aligeraba. Aunque la cabaña se había ido, el sueño de Aurelio estaba vivo, más fuerte que nunca. Llegó el día de la inauguración y todo el pueblo estalló de alegría. Cientos de vecinos y visitantes llegaron, trayendo risas y emoción. Una banda local tocaba el acordeón, llenando la orilla del lago con música alegre. Los niños corrían por todas partes con globos de colores, sus risas cristalinas ahuyentando los días oscuros. Me paré frente al arco de bienvenida, con unas tijeras en la mano, lista para cortar el listón. La multitud aplaudía. Sus ojos brillaban de ilusión. Respiré hondo y, con la voz entrecortada, dije: «Este sueño ya no es solo mío o de Aurelio, ahora es de todos nosotros». Cuando las tijeras cortaron la cinta roja, las lágrimas simplemente fluyeron. No lloraba de tristeza, sino de felicidad, de saber que había logrado lo que Aurelio siempre había deseado. Amalia estaba a mi lado, apretando mi mano. «Mamá, estoy tan orgullosa de usted», dijo con la voz temblorosa. La miré y vi en sus ojos no más distancia, sino un profundo y sincero afecto. Gael estaba detrás, sonriendo con confianza. «Doña Lola, don Aurelio debe de estar muy feliz», dijo. Asentí, sintiendo que una parte de Aurelio seguía aquí, en cada flor, en cada risa, en la mirada de la gente del pueblo. La comunidad entera celebraba. La orilla del lago ahora estaba llena de risas, borrando las amenazas y los días oscuros en que mi propio yerno me dio la espalda. Miré al cielo en silencio y susurré: «Lo logramos, Aurelio. Tu sueño ahora es de todos». El viento sopló suavemente, como si fuera su respuesta. La paz volvió a mi corazón, aunque el dolor de perder la cabaña y a Rodrigo seguía allí, como una cicatriz. Pero sabía que el amor y los recuerdos de Aurelio vivirían para siempre, en el jardín de rosas, en las risas de los niños, en los ojos de la gente del pueblo. Miré a Amalia, miré a Gael, y supe que un nuevo camino se abría ante mí. Aunque mi familia se había roto y mi corazón aún tenía heridas, ya no estaba sola. Tenía a Amalia, a Gael y a toda una comunidad apoyándome. Caminé por el sendero de grava recién puesto, escuchando a los niños cantar, y sonreí. El futuro estaba lleno de esperanza, y sabía que seguiría adelante, no solo por Aurelio, sino por mí misma, una mujer que había encontrado su fuerza en los días más oscuros. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas.
porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.